Bueno, pues mi primera obra del día, digamos que era uno de estos tebeos más esperados del trimestre, podríamos decir. De hecho, cuando me invitaste al Reseñotrop, pues lo elegí sin haberlo leído. Y bueno, pues estamos hablando de Asterix y el Lirio Blanco, la 40ª historieta de nuestros galos favoritos. Y bueno, pues en este tenía la particularidad de que había un cambio de guionista, ¿no? Entraba Fab Caro, sustituyendo a Ferry. Y bueno, pues la verdad es que quienes seguimos las aventuras de Asterix desde siempre, ¿no? Pues teníamos ciertas ganas, cierto interés en ver cómo le sentaba este cambio, ¿no? Al personaje y a la serie. Y bueno, pues lo que nos encontramos aquí es un poco más de lo mismo. Vemos que no se salen de los márgenes establecidos. La historia, bueno, pues nos presenta a este gurú llegado de Roma que comentaba antes, ¿no? Con la idea, pues, de aplacar la furia de los galos y de así poder llegar César y, bueno, pues por fin, ¿no? Hacerse con el control absoluto de la Galia. Como digo, el tema es que, bueno, pues sí que nos encontramos cosas ya vistas, cosas que nos pueden retrotraer a álbumes como El Adivino o La Cizaña, pero pues en aquellos estaba el genio de Goscinny y ahora pues no tanto, ¿no? En cuanto al dibujo, Conrad sigue igual que siempre, o sea, pues excepcional. Y sí que, bueno, hay que decir que hay gags muy graciosos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que me he sentido bastante identificado porque, pues con el tema del coaching y tal, he tenido bastantes reuniones en los últimos 2 años y me he sentido, ya te digo, muy identificado con mucha palabrería vacía que luego no llega a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, con una incursión que hay más allá de la Galia, ya sabéis que Asterix pues, se caracteriza por un álbum en la Galia, un álbum fuera. Tenemos ahí una pequeña excursión que está muy bien y también te da para unos chistes graciosos. No vuela la cabeza, a quien nos gusta Asterix, pues al final lo disfrutas, pero desgraciadamente siguen sin arriesgar lo más mínimo, probablemente por una línea editorial marcada muy fuerte. Sin arriesgar lo más mínimo y dando marcha atrás, si me preguntas a mí. Yo voy a ser claro, este para mí es el más flojo de todos los álbumes de esta nueva generación, ¿no? Los 6 últimos contando con este desde que se fuera Uderzo. Este cambio de guionista a mí me ha sentado un poco como una patada en el estómago, porque creo que Fab Caro tenía delante la oportunidad de hacer algo significativo, de hacer algo con sustancia, y al final del día estamos ante una de las mayores oportunidades perdidas de todos los álbumes de Asterix. No diría a lo mejor que es el peor álbum de los galos, porque bueno, El cielo se nos cae encima sigue existiendo y es mucho peor, y este pues sí, tiene algún gag que vale, que funciona, pero en lo referido a tener sustancia, en lo referido a tener colmillo o tener siquiera conciencia de lo que realmente está criticando, yo creo que es un álbum muy fallido, y sobre todo en su segunda mitad. Tú mencionas lo del viaje, y lo del viaje viene acompañado pues de algo que podría haber resultado muy novedoso, pero cuya resolución es tan floja, superficial e inexistente que simplemente es que es muy carca, es que es muy rancio. Este me parece un álbum muy rancio. No, o sea, no creo que tenga claro ni lo que pretendía criticar, ni lo que pretendía hacer, porque no parece ni entenderlo. Y cuando por fin llega algo que a lo mejor podía justificar que el otro no tuviese un tratamiento más profundo, porque aquí sí va a decir algo que ojo, que es Asterix y Obelix, y no necesariamente les voy a pedir un metalenguaje súper profundo, una profundidad gigantesca, pero había la oportunidad aquí de añadir tridimensionalidad tanto al mundo como a los personajes, y se conforma con una nadería que parece salida de una sitcom de los años 50, de los años 60, o sea, un poquito bochornoso, si me puedo pensarlo. Igual es porque estoy muy enfadada con este álbum y utilizo palabras más fuertes, pero ya digo, para mí una oportunidad perdida. Bueno, a mí lo que me pasa es que me entretiene este álbum, como me entretuvieron los anteriores, pero le falta chispa. Yo no sé si diría que son bochornosos, pero esperaba algo más del cambio de guionista, porque lo que se estaba haciendo antes pues no me gustaba, ¿no? No me gustaba lo de Ferry, no me terminaba de molar. Y yo veo que al final aquí el problema son injerencias editoriales. Como lector de Marvel o DC, yo creo que esto lo vuelvo a la mínima. Y es que Dargaud no quiere arriesgar, no quiere arriesgar. Quiere
que leamos el Asterix de toda la vida y peor, el Asterix que era solo de Uderzo, ese Asterix completamente anodino en el que no había acidez, no había sátira, en el que apenas se atisbaba algo. Y claro, cuando en lugar de hacer algo distinto o homenajear directamente, lo que tratas es de imitar como si el tiempo no hubiera ocurrido, pues lo que te sale no siempre es mejor, suele ser bastante peor. De hecho, si yo comparo esto con lo que se ha hecho con Spirou, con Spirou por, que al final no deja de ser un punto de vista sobre Spirou por distintas primeras espadas del cómic europeo, pues me da pena porque, vamos a ver, yo creo que no iba a casas gradas, ¿de acuerdo? Se puede relanzar, se puede realizar historias de todo, no hace falta, no se toca porque ya terminó, pues terminó y ahora vuelve a empezar, y si no te gusta que vuelva a empezar, no lo leas, ¿vale? No pasa nada, lo que tú viviste está ahí y nadie te lo quita, pero el tema está en que es una pena que no se arriesgue, como si se ha hecho con otras franquicias de cómic europeo, que es algo que ahí el cómic europeo pues claramente gana al cómic mainstream USA, ¿de acuerdo? Y en este caso pues no es así. De hecho, si yo lo comparo con el Portutatis que publicó Astiberri de Rubén Lardín, joder, pues es que me da mucha pena. Me da mucha pena porque para mí eso es lo que se debería estar haciendo con Asterix. O sea, una visión de un autor muy concreto de Rubén Lardín, no, perdón, de Lewis Trondheim, perdón. Una visión de un autor en concreto sobre lo que viene a ser Asterix y Obelix, no una continuidad exacta y absoluta de lo que era Asterix y Obelix, que al final no deja de ser un sucedáneo, un calco. Entonces, pues me da pena y no acabo de conectar con ello. A ver, por puntualizar una cosa, esto lo publica Chet, ¿eh? Dargaud tiene los derechos de la parte de los primeros, de los que publicaron, si no recuerdo mal, Goscinny y Uderzo. Esto ya es a Chet, que antes lo publicaba Editions René y Albert, que era la que creó Goscinny, Uderzo tras la muerte de Goscinny. A ver, es cierto que tampoco se puede comparar esta serie con Spirou, porque Spirou al final siempre ha habido, desde el inicio de la serie, fue cambiando de autores, es decir, al final es un personaje que creó Rob Bell, luego pasó a Gillet, luego pasó a Frank Kane, pero Frank Kane ya tuvo infinidad de colaboradores, tanto guionistas como dibujantes, entonces es muy difícil compararlo. No hay ningún, es decir, y esto es un problema endémico del cómic, de las continuaciones, la falta de riesgo. Esto también nos lo encontramos en Blake and Mortimer, en los Spirous posteriores incluso también. Lo que pasa es que en algunas series han conseguido seguir el modelo del Spirou Por, que también lo tenemos en Valerian, que lo tenemos en Lucky Luke, porque con Lucky Luke pasa exactamente lo mismo. Las continuaciones post-Morris son planísimas y lo bueno que ha aparecido de Lucky Luke es es el de Bond, que está fuera de la serie regular, y es el de Conning, que es absolutamente maravilloso. 3/4 de la misma, podemos decir, incluso con Corto Maltés. Es decir, lo que pasa es que el principal problema aquí yo no creo que sea Dargaud la que no les deja arriesgar en ese sentido, porque si no los deja arriesgar, bueno, digo Dargaud porque Dargaud es la que publica la Pinot, que es cuando se publica Portutatis, ¿vale? Porque es parte de una serie. Entonces ahí Dargaud no tiene ningún problema y los herederos tampoco tienen ningún problema. Aquí yo creo que es más mis sensaciones, además con el paso del tiempo desde que escribí la reseña, estoy con Nacho. Al final, a mí me parece esto es una respuesta a la crítica que se hizo a los dos últimos de Ferri, que a mí me parecen desastrosos por el guión, pero no por el tema, porque intentan introducir temas nuevos, bueno, no tanto en la hija de Vercingetorix, que intenta hablar de la juventud, cosa que ya habían hecho en Asterix y los Normandos, pero sí en el En busca del Fénix, que se intentan hacer personajes femeninos que sean más preeminentes y tengan más importancia. Lo hace de una manera absolutamente nefasta y chapucera, y aquí yo a veces tengo la sensación de que Fab Caro lo que intenta es atraer al público rancio y machirulo, que se piensa que el problema de ese álbum no es que el guión sea absoluta, la nada absoluta que era, sino que haya presencia femenina. Entonces dice, bueno, voy a intentar atraerlos metiendo elementos rancios, porque sí que la crítica al coaching, a la corrección política está bien y tiene mucho sentido, pero luego hacer crítica al vegetarianismo me parece de ridículo y de señor mayor. Y bueno, ya el rol al que obligan a Carabela al final me parece de vergüenza ajena, y sobre todo teniendo en cuenta que Goscinny no iba por ahí. Los guiones de Goscinny arreaban y bien, y eran mucho más progresistas. No voy a decir que Goscinny era un peligroso comunista, pero joder, la crítica que hace el capitalismo en Obelix y compañía es una salvajada, está hila súper fino, y aquí nos encontramos con un señor de brocha gorda que intenta congraciarse con esos lectores. Y luego sí es cierto, el guión sí me parece superior al de En busca del Fénix, porque aquí por lo menos hay un giro muy mal aprovechado, pero hay un giro, no es tan plano. Y como decís,
sí que tiene chistes muy graciosos, sobre todo el arranque tiene 3 o 4 con los legionarios que me parecen realmente brillantes, pero luego es anodino y huele bastante a cerrado el mensaje que transmite. En busca del grifo, que está pensando, digo, que Fénix, en busca El grifo, sí, joder, es verdad. Me habláis de lo de Marvel y ya me voy a Fénix. Es un poco lo mismo, ¿no? Tantas veces que ha resucitado Fénix a ese ciclo eterno, pues es un poco lo mismo, esta congelación de las cosas. Sí. Y luego yo creo que sí que pasa, ya no pasa por hacer un Spiroport, pero pasa por hacer algo, salirte un poco distinto, porque yo sí que creo y estoy convencido de que el modelo de Goscinny estaba agotado, y ya con Goscinny estaba agotado. Lo que pasa es que él pues era capaz, hilaba súper fino, pero vamos, es decir, al final los álbumes es uno en casa, uno fuera, uno en casa, uno fuera. El de fuera damos la visión de los franceses de un país en concreto, y el de casa criticamos un aspecto de la sociedad. Es decir, eso es súper sencillo, es súper simple. Y posiblemente con Goscinny no se notaba porque era Goscinny, porque hilaba muy fino, pero busca hacer otra cosa distinta. Aquí es cierto que lo buscan, porque al final es una medio combinación, acaban yendo a Lutecia y pueden hacer algo de crítica, por ejemplo, pues con toda la crítica sobre lo que iba, sobre las formas de pensar pues más políticamente correctas, e intenta incidir por ahí, pero le falta chispas, o sea, es demasiado superficial. Dentro de que tampoco, pues os digo, a mí sí que me parece que Goscinny no da puntadas sin hilo, y aquí al final pues es de brocha gorda, no sé cómo decirlo. Le falta chispa, de brocha gorda y le falta colmillo. O sea, intenta morder, pero no tiene dientes. Y añadiría que la dentadura postiza se la da a Otto para que le muerdan a él mismo. O sea. No, la dentadura postiza es de él, porque es un señoro. O sea, a mí en sí, momento es un señor escribiendo cosas de señoro. Personalmente, ya digo, para mí una decepción, y espero que para el próximo álbum vuelvan a cambiar el guionista o directamente que vuelva a Ferry. Ferry a lo mejor. Es posible que vuelva a Ferry. Es que me suena como que era una interrupción lo que había hecho Ferry. Sí, era. Pues ojalá, porque al menos Ferry me entretenía, aunque no te diría que Ferry llegase tampoco a tener una profundidad de AUPA, pero no creo que haya tenido estos traspiés, estos resbalones tan marcados y un puntito peligrosos. Es que lo que más miedo me da es que entremos en un columpio, es decir, va a ser uno de una ideología o de una crítica que coincide con una parte ideológica de la población, y el siguiente de otro, y eso me parecería absolutamente terrible. Que eso es lo que me da, que realmente lo que estaba pensando el otro día, que realmente me da pánico absoluto. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de Asterix, el lirio blanco, editado por Salvat. Los autores son Fab Caro y Didier Conrad, y hablamos de un tomo cartoné de 48 páginas por un precio de 10,50 €.